Hola a todos. Hoy os voy a enseñar un cocedero de sangre que hemos fabricado para un cliente nuestro americano. Un cocedero de sangre es un equipo que podéis necesitar en cualquiera de las instalaciones que tengáis, mataderos de porcino, de vacuno, de ovino. Este es un cocedero de sangre de 1000 litros de capacidad. Los fabricamos en 500, 1000 y 2000 litros de capacidad. ¿Cuál es la necesidad de un cocedero de sangre en una instalación, un matadero, una línea de sacrificio? Existen varias causas. La primera es una necesidad por contaminación en el entorno natural. En muchos países existe el problema de la sangre, de hecho se habla de ríos de sangre en la medida que de las líneas de sacrificio salen verdaderos ríos de agua contaminados con sangre. Esto genera un grave problema en el entorno natural. Los cocederos de sangre ayudan a eliminar ese problema o eliminan ese problema por completo. Otras de las razones para tener un cocedero de sangre es el alto coste de depurar las aguas contaminadas o con sangre. Este alto coste sobre todo es un coste en las depuradoras. Aquellas líneas de sacrificio que tienen depuradoras de agua, si no tienen un cocedero de sangre y vierten toda la sangre a la depuradora, al final incurren en un alto coste de depuración de estas aguas. Muchos de ustedes eligen por otra cuarta alternativa, que es cederlo a empresas que aprovechan para extraer hemoglobina de la sangre. Estas empresas normalmente tienen una serie de exigencias para con ustedes, y es que tienen que mantener los tanques de frío para conservar la sangre fría, tienen que mantener una trazabilidad de manera que puedan ser eliminadas del conjunto total de la sangre aquellas partidas de animales sospechosos o que han sido confiscados por los veterinarios, pero además tiene otro inconveniente, y es que les obliga a ustedes a estar siempre bajo las condiciones de esta empresa, con muy poca fuerza de negociación por su parte a la hora de fijar precios. El cocedero de sangre posibilita el que de una forma sencilla y muy económica puedan tener ustedes mucha más fuerza de negociación y puedan eliminar el problema, como en cada momento más rentable les sea. ¿Cómo es un cocedero de sangre? Pues el cocedero de sangre es sencillo, es un equipo fabricado completamente en acero inoxidable, no está fabricado en acero inoxidable el motor, ¿vale? Y es un cilindro, un depósito en el que tenemos un sistema de agitación, ¿vale? Un sistema de calentamiento de la sangre mediante vapor por proyección directa. Lleva una compuerta, como podéis ver, para la evacuación de la sangre una vez ya está en estado sólido, ¿vale? Las propias aspas ayudan a la extracción de la sangre, y es un equipo bastante robusto, un cocedero de sangre. Todo se inicia en la línea de sacrificio. La línea de sacrificio, tras el degüello, la sangre precipita y se recoge en una pila, tina o cuba de sangrado. En esta cuba de sangrado se recoge nuevamente con lo que llamamos bomba peristáltica. Esta es una bomba de trasiego y de absorción que tiene la particularidad de que puede aspirar y transportar la sangre tanto en estado líquido como en estado sólido por coágulos. Y no es necesario pararla cada vez que nos quedamos sin producción, que tienen las pequeñas paradas de la línea, que no llega sangre al punto de absorción, la máquina o la bomba puede seguir funcionando, y una vez que vuelve a llegar la sangre en estado extremadamente líquido, vuelve a transportarlo sin necesidad de cebarlo. Esta sangre se transporta por conducto, normalmente con tuberías de 60 milímetros o 2 pulgadas, se transporta por la instalación hasta el punto donde se encuentre alojado el cocedero de sangre, que no tiene por qué estar dentro del edificio, sino que puede estar en un aledaño o zona próxima a la línea de sacrificio, y en un sitio de fácil recogida de esa sangre sólida, posteriormente por camiones o otro tipo de vehículos. El cocedero de sangre, una vez que empieza a caer la sangre, inicia el sistema de agitación que habéis visto antes y empieza a llenarse hasta que alcanzamos un nivel del 60% aproximadamente de sangre líquida. Una vez que hemos llegado a este nivel, se para de bombear, dejamos de bombear sangre desde la línea de sacrificio y iniciamos el proceso de cocción. Empezamos a cocer la sangre durante entre 10-15 minutos. Ese tiempo de cocción es necesario que haya alcanzado la temperatura de 100 grados la sangre.
Una vez que hemos cocido la sangre durante 10 minutos aproximadamente, se inicia el periodo de reposo. Paramos las aspas, dejamos de agitar, dejamos de aportar vapor y dejamos que todo repose. El reposo va a suponer que la parte líquida de la sangre, básicamente el suero, que es un líquido transparente, ¿vale?, y cristalino, se va a quedar en la parte inferior porque tiene un peso específico mayor, y la sangre o la harina de sangre quedará, digamos, en la parte superior. Cuando esa decantación se ha producido, o esa, digamos, separación se ha producido, que dependerá aproximadamente, dependerá del sitio donde esté, la temperatura, de las condiciones climáticas y demás, que sean aproximadamente 40 y 45 minutos, abriremos y dejaremos que toda la parte líquida, todo el suero, salga y se vaya nuevamente a la depuración de agua. Es un producto que no va a contaminar. Cuando se haya producido ese escurrido completo de la parte líquida, se cerrará la llave de salida del líquido y se abre la compuerta, digamos, de la harina. Abrimos, sale toda la harina, ¿vale? Una vez que ha salido toda la harina, gracias al movimiento de las aspas, volvemos a cerrar e iniciamos un nuevo ciclo. ¿Qué ventajas aporta tener un cocedero de sangre en su línea de sacrificio? Fundamentalmente son tres. Primero, vamos a procesar, vamos a obtener un residuo que normalmente es líquido, lo vamos a convertir en sólido, y eso supone un residuo que es mucho más fácil de transportar, es mucho más fácil de guardar y es mucho más fácil de gestionar. ¿Cómo se monta un cocedero de sangre? El montaje de este equipo es un equipo de muy fácil montaje para usted. Una vez que recibe el equipo, tiene que elegir la ubicación adecuada. Normalmente es una instalación próxima a la línea de sacrificio y aledaña al edificio, no muy distante, para que la conducción de tubería no sea muy larga, pero tampoco tiene que estar dentro de la instalación. Puede ser perfectamente una zona próxima. Se coloca de manera que sea fácil el incorporar contra las palets contenedores de 1000 litros para recoger luego la sangre sólida una vez que sale, y se pueda transportar a camión o digamos, el procedimiento que ustedes tengan. Se conecta la tubería desde la instalación de sacrificio al equipo, se conecta la salida de producto líquido al desagüe, se conecta el equipo neumático a su sistema de aire comprimido y se conecta el cuadro panel a su instalación eléctrica. A partir de ahí simplemente tendrán que practicar y hacer muchas cocciones para conseguir la máxima calidad en la cocción de su sangre y conseguir el máximo rendimiento a este equipo tan sencillo, económico y rentable.